Durante años, invertir en alquileres en Florida fue presentado como una fórmula segura para construir patrimonio. Comprar, alquilar y dejar que el tiempo hiciera el trabajo. Hoy, esa narrativa se está derrumbando en silencio. Propietarios que antes celebraban rentas estables, ahora enfrentan pérdidas mensuales que no tienen salida clara. No es una corrección leve, es un cambio profundo en las reglas del juego. Lo más inquietante es que este colapso no llega con titulares de crisis ni señales evidentes. Las casas siguen ocupadas, los contratos siguen vigentes y el mercado parece funcionar. Pero detrás de esa apariencia, los números dejaron de cerrar. Costos que se disparan, seguros imposibles y valores que retroceden están atrapando a miles de propietarios. Aquí no se trata de malas decisiones aisladas ni de apuestas arriesgadas. Muchos de los más afectados son quienes siguieron todas las recomendaciones tradicionales. Si este tipo de análisis ayuda a entender lo que realmente ocurre detrás de los titulares, este es un buen momento para suscribirse a El Verdadero Estados Unidos y no perder los próximos informes. En este recorrido, se revelan las ciudades donde el alquiler dejó de ser un ingreso y se convirtió en una carga financiera. Cada caso muestra una pieza de un problema mayor. Y lo que aparece al final cambia por completo la forma de ver el mercado inmobiliario en Florida. 1. Port St. Lucie. Port St. Lucie fue durante años presentado como un refugio de estabilidad dentro del mercado inmobiliario de Florida. Calles tranquilas, desarrollos recientes y precios que parecían alineados con los ingresos locales construyeron la imagen de un lugar predecible. Para inversores pequeños y medianos, representaba la idea clásica del alquiler funcional, donde el ingreso mensual cubría los costos y dejaba un margen modesto pero constante. Ese modelo no dependía de apuestas agresivas ni de crecimientos extraordinarios. Funcionaba porque la matemática básica cerraba. Hoy, esa lógica empieza a resquebrajarse de forma silenciosa, sin un evento puntual que lo explique todo. El primer quiebre apareció en los costos fijos, que comenzaron a crecer de manera desproporcionada frente a los ingresos. El seguro pasó de ser una línea más del presupuesto a convertirse en el gasto dominante, desplazando incluso al pago hipotecario. A ese aumento se sumaron impuestos locales ajustados al alza, cuotas comunitarias cada vez más frecuentes y un mantenimiento encarecido por inflación y escasez de proveedores. Ninguno de estos factores actuó solo. Fue la acumulación constante la que desarmó el equilibrio. Cada ajuste parecía manejable hasta que dejó de serlo. La demanda, sin embargo, no desapareció. Las viviendas siguen ocupadas, los contratos se renuevan y la ciudad no muestra signos visibles de vaciamiento. Ese es el engaño central del momento actual. El problema no está en la falta de inquilinos, sino en la brecha creciente entre lo que el mercado puede pagar y lo que cuesta sostener la propiedad. El alquiler llega puntualmente, pero ya no alcanza. Cada mes deja un saldo negativo que no se percibe como crisis inmediata, pero que erosiona lentamente la viabilidad del activo. A esta presión operativa se suma un cambio aún más delicado: la pérdida de apreciación. Durante años, el aumento del valor de las viviendas compensó cualquier tensión de corto plazo. En Port St. Lucie, ese motor se detuvo. En algunos barrios, incluso retrocedió. La riqueza que se suponía acumulada comenzó a evaporarse sin hacer ruido. El activo que justificaba sacrificios presentes por ganancias futuras dejó de cumplir esa función. Sin apreciación, la pérdida mensual ya no tiene contrapeso. Salir del problema tampoco ofrece alivio real. Vender implica aceptar una reducción significativa del capital invertido, muchas veces por debajo de lo esperado tras años de tenencia. Mantener la propiedad, en cambio, significa asumir un drenaje constante de recursos propios para sostener un activo que ya no genera valor. No se trata de una mala racha ni de una decisión emocional equivocada. Es una trampa construida por números que dejaron de alinearse. La matemática cerrada del pasado ya no existe. Port St. Lucie se convierte así en una señal temprana de un fenómeno más amplio. Un mercado considerado seguro puede invertirse sin anuncios ni colapsos visibles. Lo que ocurre aquí no es una excepción aislada, sino un patrón que empieza a replicarse en distintos puntos del Estado. Y cuando un modelo conservador deja de funcionar, la pregunta que queda abierta no es si el problema se extenderá, sino qué tan rápido lo hará. 2. Cape Coral.
Cape Coral construyó su atractivo alrededor del agua, canales extensos, acceso directo desde la vivienda y una promesa de estilo de vida que justificaba precios más altos. Durante años, esa singularidad sostuvo alquileres premium y una apreciación constante. Invertir allí parecía una decisión lógica para quienes buscaban diferenciarse sin asumir riesgos extremos. El modelo funcionó porque el beneficio percibido superaba claramente los costos adicionales. Hoy, esa ecuación se quebró de manera abrupta. El punto de quiebre llegó cuando las aseguradoras comenzaron a redefinir el riesgo sin matices. Las viviendas frente a canales pasaron a ser tratadas como activos de alta exposición, independientemente de su historial real. El costo del seguro se disparó hasta niveles que ninguna renta local puede absorber. No se trata de un ajuste gradual, sino de un salto estructural. De un año a otro, la línea del seguro pasó a dominar todo el presupuesto mensual, anulando cualquier margen previo. A esta presión se sumaron impuestos más elevados y evaluaciones especiales destinadas a infraestructura hídrica. El mantenimiento también se encareció por la exposición constante al ambiente salino y al desgaste acelerado. El agua, que antes era un argumento de venta, se transformó en un pasivo permanente. Cada elemento del entorno que daba valor al inmueble ahora exige recursos adicionales para sostenerlo. El atractivo estético no compensa el peso financiero que arrastra. Las rentas, por su parte, encontraron un techo claro. Los inquilinos pueden valorar el acceso al canal, pero su capacidad de pago no es infinita. Superar ese límite implica vacancia prolongada. Mantenerse por debajo implica operar con pérdidas. No existe un punto intermedio viable. El mercado define el precio máximo y ese precio ya no alcanza para cubrir los costos reales de propiedad. La flexibilidad desaparece y deja solo opciones negativas. El impacto no se limita al flujo mensual. Los valores de estas propiedades comenzaron a caer con mayor fuerza que en zonas sin acceso al agua. El mercado descuenta el problema antes de que exista una solución visible. La dificultad para asegurar estos inmuebles reduce el universo de compradores potenciales y presiona los precios a la baja. Así, la pérdida se duplica, se pierde dinero mes a mes y se pierde valor patrimonial al mismo tiempo. Cape Coral expone con claridad cómo un activo considerado premium puede transformarse en una carga estructural cuando el riesgo es redefinido desde afuera. La lógica que sostuvo el modelo durante años dejó de aplicarse y lo más inquietante es que esta redefinición no parece temporal. Mientras el seguro siga operando bajo estos criterios, el atractivo del canal deja de ser una ventaja y se consolida como una advertencia de lo que ocurre cuando el entorno cambia las reglas sin previo aviso. 3. Panama City. Panama City carga con una historia que nunca terminó de cerrarse. Tras la gran tormenta que marcó a la ciudad, la reconstrucción fue presentada como un renacimiento económico. Nuevas obras, viviendas reparadas y una demanda sostenida devolvieron la sensación de normalidad. Durante un tiempo, el mercado de alquiler volvió a funcionar y muchos propietarios interpretaron ese equilibrio como una señal definitiva de recuperación. La renta alcanzaba para cubrir costos y el sistema parecía haber absorbido el golpe. Sin embargo, esa calma ocultaba una fragilidad profunda que no tardaría en manifestarse. El problema no llegó desde la demanda ni desde una nueva catástrofe visible. Llegó desde los modelos de riesgo. Las aseguradoras comenzaron a tratar aquel evento pasado como si fuera una amenaza permanente y activa. A pesar de los años transcurridos, los costos siguieron ajustándose al alza como si el peligro fuera inminente. No importaron las mejoras estructurales ni el tiempo sin incidentes graves. El pasado quedó fijado en los cálculos financieros como una marca imborrable. Esa decisión técnica alteró por completo el funcionamiento del mercado. Mientras los seguros escalaban, el alquiler avanzó de forma mínima. La capacidad de pago de los inquilinos no acompañó el ritmo de los gastos. Impuestos y mantenimiento también se encarecieron en un contexto de inflación generalizada y escasez de servicios especializados. La ecuación se rompió sin estridencias. Cada contrato activo empezó a generar pérdidas mensuales, pequeñas en apariencia, pero constantes. La estabilidad operativa se transformó en una sangría silenciosa que no se corrige con el paso del tiempo.
El golpe más duro no fue inmediato, sino acumulativo. Mes tras mes, los propietarios comenzaron a cubrir déficits con recursos propios, confiando en que la situación se normalizaría. Pero esa normalización nunca llegó. El mercado no ajustó a favor del alquiler y los costos no retrocedieron. La lógica financiera dejó de premiar la paciencia. El esfuerzo de sostener la propiedad pasó a ser castigado, convirtiendo la resistencia en un factor de desgaste económico. Existe además un componente psicológico difícil de ignorar. Muchos de estos propietarios resistieron cuando otros abandonaron el mercado. Apostaron a la recuperación, invirtieron en reparaciones y asumieron riesgos que parecían justificados. Hoy, ese compromiso no encuentra recompensa. La narrativa de reconstrucción se diluye frente a una realidad donde el pasado sigue determinando el presente. El tiempo, lejos de sanar la ecuación, la volvió más pesada. Panama City deja una advertencia clara: un mercado puede parecer estable sin estarlo realmente. La ausencia de nuevas catástrofes no garantiza equilibrio cuando los modelos financieros deciden que el riesgo es permanente. Y cuando esa lógica se impone, la transición hacia la siguiente fase del problema ya no depende de eventos visibles, sino de decisiones técnicas que siguen acumulando presión en silencio. 4. Sarasota. Sarasota fue durante años el símbolo del alquiler de alto nivel en Florida. Propiedades de gran valor, entornos cuidados y un perfil de inquilinos con poder adquisitivo sostenían una narrativa de solidez. Aquí, el atractivo no residía en el margen mensual, sino en la promesa de apreciación constante. El flujo de caja era secundario frente al crecimiento patrimonial. Mientras los valores subían, cualquier tensión operativa parecía irrelevante. Ese fue el pilar central del modelo durante mucho tiempo. El quiebre llegó cuando los costos estructurales comenzaron a crecer de forma abrupta. El seguro para viviendas de alto valor se encareció de manera desproporcionada, impulsado por criterios de riesgo cada vez más amplios. A ese aumento se sumaron impuestos más elevados y cuotas comunitarias ajustadas para cubrir mayores gastos colectivos. El costo total de sostener una propiedad se disparó en poco tiempo. La base sobre la que descansaba el modelo empezó a resquebrajarse sin margen de corrección. El alquiler, sin embargo, no acompañó esa escalada. Incluso en un mercado atractivo, existe un límite claro a lo que los inquilinos pueden pagar. Superarlo implica vacancia o rotación constante. Mantenerse dentro de ese límite significa aceptar pérdidas mensuales. Sarasota mostró que el poder adquisitivo del inquilino no es infinito y que el mercado no absorbe cualquier ajuste. La distancia entre ingresos y gastos se volvió estructural, no circunstancial. A la presión operativa se sumó un cambio aún más crítico: la desaceleración del valor de las propiedades. En algunos casos, los precios comenzaron a retroceder. La apreciación, que justificaba todo el esquema, dejó de cumplir su rol. Sin ese crecimiento patrimonial, las pérdidas mensuales quedaron expuestas sin compensación futura. El activo pasó de ser una reserva de valor a convertirse en una fuente constante de deterioro financiero. Este escenario desarma una creencia extendida. Ni la exclusividad ni la demanda histórica garantizan protección cuando los costos cambian de forma sistémica. Sarasota demuestra que los mercados más deseados también están sujetos a reglas externas que pueden alterar por completo su dinámica. La calidad del entorno no neutraliza un modelo de costos que dejó de ser sostenible. La sofisticación del mercado no ofrece inmunidad. Lo que ocurre en Sarasota anticipa una transición más amplia. Cuando incluso los segmentos premium dejan de funcionar, el problema deja de ser local o sectorial. La presión se desplaza hacia otros mercados que aún parecen sólidos. Y esa continuidad silenciosa es la que prepara el terreno para la siguiente etapa de esta transformación, donde ningún atractivo histórico ofrece garantías reales. 5. Orlando. Orlando parecía reunir todas las condiciones para escapar del deterioro que avanzaba sobre otras zonas del estado. Su ubicación interior, lejos de la línea costera, y una economía apoyada en turismo, servicios y población permanente construían una imagen de equilibrio. Durante años se la presentó como un mercado lógico, casi defensivo, capaz de amortiguar crisis externas. Esa percepción generó una falsa sensación de blindaje. Bajo la superficie, sin embargo, se estaba gestando un problema que no respondía a la geografía ni a la dinámica local, sino a decisiones más amplias.
El punto de quiebre llegó cuando el sistema asegurador dejó de diferenciar realidades. Orlando empezó a ser tratada como parte de un bloque homogéneo de riesgo estatal. Las primas comenzaron a subir sin relación directa con su exposición climática real. El cálculo dejó de basarse en probabilidades específicas y pasó a responder a una lógica de cobertura generalizada. Esa distorsión trasladó costos ajenos a un mercado que no los había generado. La ciudad empezó a pagar por amenazas que no vivía de forma directa. Mientras tanto, los alquileres mostraron un crecimiento limitado. La demanda seguía presente, pero los salarios y la capacidad de pago no acompañaron el salto de los gastos. Impuestos, seguros y mantenimiento avanzaron con fuerza, erosionando márgenes que antes parecían sólidos. El resultado fue un cambio silencioso pero profundo. Donde antes había equilibrio, comenzó a instalarse una pérdida constante que no se corrige con ocupación plena. El problema no era la falta de inquilinos, sino la imposibilidad matemática de sostener la ecuación. Lo más inquietante es que Orlando no sufrió un deterioro urbano ni una caída de atractivo. Los parques siguieron funcionando, el flujo de personas continuó y la infraestructura no colapsó. Nada esencial se rompió dentro de la ciudad. Eso expone la verdadera naturaleza del conflicto. No se trata de una falla local, sino de un mecanismo de precios que dejó de reflejar la realidad. La desconexión entre riesgo real y costo impuesto se volvió el núcleo del problema. Este tipo de distorsión tiene efectos que van más allá del balance mensual. Reduce la inversión nueva, presiona a pequeños propietarios y concentra el mercado en actores capaces de absorber pérdidas prolongadas. La ciudad no se vacía, pero se vuelve menos accesible y más frágil. Orlando pasa de ser un refugio a convertirse en una advertencia. La lógica que parecía racional deja de funcionar cuando el sistema ignora sus propias variables. Orlando expone así un límite estructural. Cuando la fijación de costos se desacopla del contexto, incluso los mercados más coherentes quedan anulados. La ciudad no falló, falló el marco que la rodea. Y esa misma lógica empieza a replicarse en otros puntos que todavía creen estar protegidos, preparando el terreno para el siguiente caso. 6. Jacksonville. Jacksonville fue durante años sinónimo de prudencia. Su ubicación más al norte, menor exposición mediática y precios moderados la convirtieron en una elección racional para quienes buscaban estabilidad. No prometía rendimientos espectaculares, pero ofrecía previsibilidad. Durante un tiempo, esa estrategia funcionó. Los números cerraban y el riesgo parecía controlado. Era el ejemplo de que moverse con cautela todavía tenía sentido dentro del sistema inmobiliario del Estado. Esa narrativa comenzó a erosionarse cuando el patrón observado en otras ciudades empezó a repetirse. Los seguros aumentaron sin distinción clara, los impuestos se ajustaron al alza y los costos de mantenimiento siguieron la misma tendencia. Cada incremento, por separado, parecía manejable. En conjunto, formaron una presión constante que fue cerrando el margen operativo. El alquiler, en cambio, se movió con lentitud, atrapado por la realidad salarial de la zona. La caída del valor de las propiedades no fue abrupta ni espectacular, fue moderada, casi discreta, pero resultó suficiente para borrar la ventaja inicial que había justificado la inversión. La apreciación dejó de compensar el flujo negativo y la estrategia defensiva perdió sentido. Lo que se había elegido para reducir exposición terminó atrapado en la misma dinámica que los mercados más riesgosos. Jacksonville muestra cómo el problema no distingue entre perfiles. Evitar zonas evidentes de riesgo ya no garantiza protección cuando los costos se redefinen de manera sistémica. El sistema comenzó a arrastrar incluso a quienes jugaron de manera conservadora. La prudencia dejó de ser una defensa eficaz frente a un esquema que aplica las mismas cargas a realidades distintas. Este escenario genera una consecuencia silenciosa pero profunda. Los inversores más pequeños quedan sin margen de maniobra, mientras que los grandes actores pueden sostener pérdidas temporales. El mercado no colapsa, pero se endurece. Jacksonville no pierde población ni actividad, pero se vuelve menos accesible para quienes buscaban estabilidad a largo plazo. El cerco no se cierra de golpe, se ajusta lentamente. Jacksonville confirma que el fallo no está en la elección del lugar, sino en la estructura que define los costos. Cuando esa estructura se desbalancea,
no hay estrategia defensiva suficiente, y ese aprendizaje prepara el terreno para entender lo que ocurre cuando la expectativa de oportunidad choca de frente con una realidad aún más agresiva. 7. Fort Myers. Fort Myers emergió tras el impacto del gran huracán envuelta en un clima de reconstrucción y expectativa. Las calles reparadas, las obras en marcha y el retorno gradual de la actividad alimentaron una narrativa de oportunidad. Para muchos, el daño visible era la antesala de un rebote, donde otros veían destrucción, algunos identificaron precios ajustados y potencial de recuperación. El optimismo se apoyó en experiencias pasadas que habían terminado bien. Esa visión comenzó a desmoronarse cuando los costos estructurales siguieron una trayectoria opuesta. Los seguros no solo no bajaron con el tiempo, sino que se aceleraron. Las primas se ajustaron como si el riesgo fuera permanente e inmediato. A eso se sumaron impuestos más altos y cuotas vinculadas a infraestructura dañada. La reconstrucción no alivió la carga financiera, la profundizó. El costo de sostener una propiedad se volvió asfixiante. Fort Myers deja una enseñanza incómoda. No toda reconstrucción implica recuperación económica para quienes invierten. Cuando los costos estructurales quedan fuera de control, la oportunidad se transforma en carga. Y ese aprendizaje conecta directamente con la fase siguiente, donde ya no se trata de ciudades específicas, sino de un sistema que redefine el riesgo para todos. 8. West Palm Beach. West Palm Beach se consolidó como un imán para capital que buscaba exclusividad, rentas altas y una apreciación constante que justificara cualquier sacrificio inicial. Durante años, muchos aceptaron pérdidas operativas mensuales con la certeza de que el aumento del valor cubriría todo a largo plazo. Ese razonamiento se volvió parte del consenso del mercado. La ciudad ofrecía una imagen de solidez sostenida por prestigio, demanda selecta y una narrativa de crecimiento permanente que parecía inmune a correcciones profundas. El problema emergió cuando esa apreciación dejó de avanzar y los costos estructurales comenzaron a subir con fuerza. Seguros más caros, impuestos ajustados al alza y gastos asociados al mantenimiento de propiedades premium rompieron el delicado equilibrio. Las pérdidas, antes tolerables y transitorias, pasaron a ser definitivas. El modelo dejó de tener un ancla que lo sostuviera. Sin crecimiento del valor, cada mes negativo quedó expuesto sin compensación futura posible. West Palm Beach deja al descubierto un riesgo que suele subestimarse. Depender exclusivamente del aumento de valor convierte cualquier inversión en una apuesta frágil. Cuando ese pilar se quiebra, no queda margen de maniobra. Lo que parecía sofisticado se revela vulnerable, preparando el terreno para entender cómo mercados aún más populares pueden caer con mayor velocidad. 9. Tampa. Tampa fue durante años uno de los destinos más recomendados para invertir en vivienda. Crecimiento económico, llegada de población y una demanda sostenida construyeron una reputación de estabilidad difícil de cuestionar. El mercado parecía equilibrado, con precios razonables y expectativas realistas. Esa combinación atrajo tanto a inversores institucionales como a pequeños propietarios que buscaban seguridad más que especulación agresiva. El quiebre llegó de manera abrupta cuando el sistema asegurador alteró las reglas. Las primas se dispararon y, en algunos casos, la cobertura dejó de estar disponible. El mercado ingresó en una zona crítica donde el problema ya no era solo el costo, sino la posibilidad misma de operar. Sin seguro, cualquier cálculo financiero pierde sentido. La incertidumbre se instaló como un factor dominante que paralizó decisiones. Tampa se convirtió así en la advertencia más clara del Estado. Un mercado popular puede colapsar con rapidez cuando los costos esenciales dejan de ser previsibles. La transición fue veloz y dejó poco margen de reacción, anticipando lo que ocurre cuando la presión alcanza su punto máximo. 10. Miami. Miami representó durante décadas el símbolo máximo de la inversión inmobiliaria en Florida. Demanda internacional, flujo constante de capital y una apreciación casi continua alimentaron un mito de invulnerabilidad. Comprar en Miami era presentado como una decisión obvia, respaldada por historia y prestigio. La ciudad parecía operar bajo reglas propias, ajenas a los límites que afectaban a otros mercados. Ese mito comenzó a romperse cuando los costos superaron cualquier lógica de renta.
Seguros, impuestos y gastos operativos crecieron hasta niveles incompatibles con los ingresos posibles. Al mismo tiempo, los valores de las propiedades comenzaron a ceder, eliminando el último sostén del modelo. La ecuación se volvió insostenible incluso para perfiles con alta capacidad financiera. Miami dejó de perdonar errores. Las pérdidas mensuales en la ciudad se cuentan entre las más altas del estado. Un solo inmueble puede desestabilizar por completo un balance familiar o empresarial. Lo que antes se absorbía como parte del juego, ahora golpea de forma directa y continua. El margen de maniobra se reduce a decisiones extremas, ninguna de ellas favorable. Miami muestra el extremo del problema. Cuando el modelo se rompe en el mercado más deseado y capitalizado, queda claro que no se trata de excepciones ni de errores puntuales. Es la señal final de una transformación más amplia, donde incluso los símbolos dejan de ofrecer refugio. Después de recorrer estas 10 ciudades, la pregunta es inevitable. ¿Cuántos propietarios siguen sosteniendo pérdidas esperando una recuperación que no llega? ¿Y cuántos potenciales inversores conocen realmente estos números antes de entrar al mercado? Si este análisis aporta claridad, deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué ciudad te sorprendió más. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.